Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 6 al 9, nos dice la Escritura que aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. En el capítulo 17 se nos ha relatado la memorable victoria de David sobre Goliat y cómo esto se pudo llevar a cabo por el trato que Dios impartió a David desde que era pequeñito, y cómo en el entorno donde él nació y creció fue siendo expuesto a distintos peligros de osos y de leones, por los que él adquirió valor para enfrentarse a terribles pruebas y destreza en el uso de las armas para defenderse de sus enemigos. Esta victoria sobre el filisteo que David llevó a cabo mientras encontrábamos el ejército de Israel todos cobardes, esta victoria sobre el filisteo que David llevó a cabo le ha permitido que tenga visibilidad delante de todo Israel, es decir, que todo Israel sepa quién es David. Dios ya le ha ungido para hacerle rey, y es a alguien, el menor de una familia de 8 hermanos, que vive en una aldea lejana, Belén, que no la conoce prácticamente nadie, y que ¿cómo podría salir de allí el rey? Dios unge a David como rey, y vemos cómo Dios, por medio de su providencia, le va a ir posicionando en lugares en los cuales se va a destacar y va a ser visto por toda la gente de Israel, de manera que a estas horas de la historia David era conocido ya por todo Israel, por la victoria que obtuvo sobre el filisteo, a quien, si no hubieran vencido, Israel estarían sometidos en el contexto de los filisteos. Pero dado que David venció al gigante filisteo, pudieron obtener una liberación importante y mantener su autonomía como país. El capítulo 18 nos narra una serie de acontecimientos donde resalta la triste condición humana. Esto es lo que continuamente vamos a ver en todas las historias que hablemos, tanto de la Biblia como de fuera de la Biblia. La triste condición humana. Aquí nos encontramos en primer lugar con el tributo a los héroes de las mujeres de Israel a expensas de Dios, lo cual presenta un alto contenido de paganismo. Es decir, esto es lo que hacen los paganos: adoran a sus héroes, alaban a sus héroes, pero Dios, ¿dónde queda en todo este tipo de aclamaciones por haberles librado de un enemigo poderoso como eran los filisteos? Lo que encontramos es que no hay ningún reconocimiento de lo que Dios llevó a cabo para llevarles la victoria, ni se menciona el nombre de Dios. La alabanza se dirige exclusivamente al hombre, se honra al hombre, se aclama al hombre. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Es el hombre el que tiene el protagonismo. Dios está ausente en todos los caminos de Israel, que era el pueblo de Dios, que es quien más debía defender el nombre de Dios y su gloria. Pero en estos momentos de su historia el nombre de Dios no aparece. No podemos olvidar la disposición que mostró el ejército ante esta batalla contra los filisteos. Y es que todo el ejército fueron unos cobardes, porque ninguno de ellos presentó batalla contra el filisteo. Lo cual nos muestra su falta de comunión con Dios y, por lo tanto, su cobardía por no querer enfrentarse a un asunto que tenía más que ver con la fe que con la fuerza, como nos ha demostrado David. Ahora las mujeres aclaman a David mostrando también una actitud completamente pagana, sin reconocimiento de Dios y sin nada de lo que Dios había hecho por medio de David. Dios no es aclamado por la victoria obtenida, ni hay acción de gracias en absoluto por todo lo que Dios ha hecho para ellos como pueblo de Israel. Las causas de estas alabanzas hacia David no solamente mostraban un menosprecio hacia Dios, sino que causaron gran inquietud y malestar en el rey Saúl, porque oía que David era más aclamado que él mismo, que era el rey, lo cual fue la chispa que encendió el pecado de la envidia y manifestó su enorme orgullo. Daos cuenta que el Señor nos pone a veces a prueba para que veamos lo que hay dentro de nosotros, y esto es exactamente lo que ocurre en esta escena.
Si nada de esto hubiera ocurrido, no hubiéramos sabido ni detectado que Saúl era un impío, que era un egoísta, un orgulloso y 27 cosas más. Pero aquí nos muestra la historia, cómo Dios prueba a los hombres y cómo sale a relucir lo que hay en el corazón. El canto de las mujeres no solamente estaba deshonrando a Dios, sino que también era enormemente ofensivo para quien en aquel tiempo ostentaba la máxima autoridad del reino, que era Saúl. Como vemos en el versículo 15, David se conducía prudentemente, y a lo largo de todo este capítulo vamos a escuchar una y otra vez la prudencia de David, la prudencia de David, la prudencia de David. Pero fijaos cuál es el alcance cuando una persona no mantiene una correcta comunión con Dios y las consecuencias que esto provoca respecto a quienes están en sintonía con Dios guardando su palabra. Porque los que están en sintonía con Dios, con buena comunión con Dios, son prudentes. Los que, por muy cristianos que se llamen, no están en sintonía con Dios, vamos a ver los rasgos que identifican a Saúl. Así que la conducta de Saúl nos va a mostrar que es una persona no regenerada, que Dios no está presente en nada de lo que hace y que sus hechos lo van a confirmar de forma continua. Muchos del mundo evangélico se cansan y presionan afirmando que Saúl era creyente. Bueno, los hechos que nos muestran las Escrituras es que no, y la fase final la encontraremos en el encuentro de Saúl con la divina de Endor. Ahí no nos quedará ninguna duda. Pero las pautas de conducta de este hombre van a ir demostrando que efectivamente no era creyente. Esto nos evidencia que alguien puede estar en medio del pueblo de Dios, disfrutar de las bendiciones de Dios, hacer uso de los recursos del pueblo de Dios y no pertenecer al pueblo de Dios. Esto ocurre. Así que vamos a ver algunos aspectos de la condición de Saúl que nos muestran que no estaba entre los verdaderos creyentes y a la vez que nos sirva para analizar nuestra conducta y alejarnos de distintos pecados que pueden estar en nuestro alrededor y que tenemos que mortificar, tenemos que identificar y tenemos que mortificar. Así que vamos a estudiar un pecado oculto. En primer lugar, un pecado oculto que hay en el corazón de Saúl. Nos encontramos que David estaba siendo adulado, y la adulación es muy peligrosa, pero muy peligrosa. Si toda una iglesia adula a su pastor y siempre lo tiene en palmitas y le dice lo grande que es, lo bueno que es, el problema es que el pastor se lo crea y entonces deja de ser pastor para convertirse en un ídolo de la iglesia. Cosa terrible, es lo peor que le puede pasar a una iglesia, y es algo que todos tenemos que tener en cuenta, porque tenemos que reconocer el trabajo de los que nos presiden en el Señor, y otra cosa es adularles hasta tal punto que se crean seres superiores por ocupar una posición que encima es de siervo. Entonces tenemos que saber jugar con estos dos aspectos para reconocer el trabajo, pero no adular a las personas para que se crean lo que no son. David está siendo adulado con el cántico de las mujeres. Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Qué mayor alegría para un guerrero que le digan que mata 10 veces más que el primero en el trono, que era Saúl. Esto debería inflar el orgullo de David, pero no lo hizo. David, ya lo iremos viendo con el desarrollo en otros sermones, que se conducía prudentemente, que no se lo creyó, que no tomó para sí las palabras de las mujeres, no se creyó nada. Así que David no se dejó llevar por la adulación, sino que se mantuvo firme y prudente en su posición, como se nos está repitiendo a lo largo de este capítulo. El que David fuera aclamado y reconocido en su valor muy por encima de Saúl era mucho más de lo que el corazón de Saúl podía soportar. Aquí vemos a Saúl incapaz de alegrarse por lo que Dios les había dado por mano de David para el bien de su reino, porque era su reino a quien estaba beneficiando, y a él como rey también. Pero Saúl no lo tomó así. Saúl fue dominado por la envidia al escuchar las palabras de alabanza que las mujeres lanzaban a favor de David, y empezó a sobresalir un espíritu orgulloso. Cuando uno habla con alguna persona y le dice, tú eres orgulloso, fijaos que todos, absolutamente todos, negarán que son orgullosos. Si aquí decimos, hermanos, somos orgullosos, en general diremos, bueno, sí, algo habrá. Pero cuando vienen a nosotros y nos dicen, tú eres un orgulloso, dirá, ¿yo qué voy a ser yo un orgulloso en la vida? Pues hermanos, el pecado del egoísmo, la incredulidad y el orgullo vienen metidos en nuestros más íntimos resortes de la mente.
Si algo determina al ser humano es que es un incrédulo, es un egoísta y es un orgulloso. Y lo tenemos todos, en mayor o menor medida. Por eso Pablo nos manda a mortificar nuestro pecado. Y este es uno de los pecados que tenemos que mortificar y que nos duele enormemente. Pero tenemos que mortificar. Este pecado está oculto dentro de nosotros y sale a la luz cuando se dan las circunstancias adecuadas. Porque claro, cuando yo no tengo que decidir nada, cuando no tengo que hacer nada y cuando todo me lo hacen, el pecado del orgullo no va a salir. El pecado del orgullo empieza a salir cuando se dan unas condiciones que hacen propicio que esto ocurra. Y se va a manifestar de una manera soberbia si no hemos sabido dominarlo o mortificarlo. Recordamos que nadie en el ejército de Israel se enfrentó a Goliat. Nadie quiso enfrentarse a Goliat. Fue el pastorcillo y pueblerino David quien defendió el nombre de Dios y quien puso a Dios en su lugar. Pero a pesar de que esto había sido de un enorme beneficio para el pueblo de Israel, una vez pasado el primer impacto de la victoria, le va a acarrear muchísimas consecuencias negativas a David respecto a lo que uno podía esperar. Porque uno podría esperar que fuese la mano derecha del rey y que hasta la muerte del rey permaneciese comiendo en su mesa. Pero no fue así. David va a ser difamado, va a ser perseguido y va a recibir atentados contra su vida. Dios le va a probar a David como al oro. Le va a probar enormemente, le va a meter en muchas dificultades terribles. Pero va a ser a través de las pruebas el medio que Dios va a utilizar para purificar a David como lo hace con todos nosotros. Y para que podamos asirnos de su palabra, para que podamos ejercer la fe, la paciencia, para que adquiramos conocimiento y podamos defendernos de nuestros enemigos. Ahora, en todo esto tenemos que identificar al enemigo. Porque si solamente pensamos que esto nos pasa a nosotros, pobrecitos de nosotros, que entre los 7.000 millones de personas que pueblan el mundo, a mí solamente, a mí, solo a mí, me ocurren estas cosas, pues que nos pongan un sello en la frente y nos envíen al país de Ondongo, porque no hemos entendido nada de las Escrituras. Tenemos que identificar al enemigo y tenemos que identificar las pruebas. Esas pruebas son muy útiles para los que aman a Dios, porque cuando somos atacados después de haber sido responsables delante de Dios y haber traído el bien para su pueblo, es una evidencia de que estamos siendo probados, para que sepamos quién es el dador de todo bien y dónde tiene que estar nuestro corazón. Si todo nos va bien y todo el mundo nos adula, nos iremos directamente al infierno. Necesitamos las pruebas, necesitamos ser probados, necesitamos fortalecer la fe. Y los soldados se fortalecen en medio de la batalla, no tumbados en la cama, viendo los distintos canales de televisión y comiendo sin parar. Se fortalecen en medio de la adversidad. Lamentablemente, muchos de los que más han trabajado y más han sido fieles a Dios en medio de sus congregaciones son los más olvidados. Y en muchos casos han sido difamados y atacados por los mismos a quienes les hicieron tanto bien. Esta es una historia que se repite. Se ha repetido desde el principio y se seguirá repitiendo hasta el final. Esto ocurrió con nuestro Señor. Ocurrió con nuestro Señor, el cual, según nos dice la Escritura, aunque no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, fue clavado en una cruz acusado de todas las miserias que sus enemigos anidaban en sus corazones. El Dios eterno encarnado, justo, que vamos a hablar de la justicia de Cristo, perfecto en todos sus caminos, y lo clavaron en la cruz, acusado de 1000 cosas y aparte de sedición. De manera que muchos de los sacrificios que el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, hace para otros, va a tener como respuesta y pago el desprecio, que es aquí lo que va a empezar a recibir David. Aún así, situaciones como esta nos sirven para que hagamos un uso más frecuente de los medios de gracia y que podamos mantener un espíritu recto dentro de Dios en medio de las batallas en las que continuamente nos vamos a ver envueltos si tomamos las decisiones que tenemos que tomar respecto a lo que la Escritura demanda de cada uno de los que somos del pueblo de Dios. Si no tomamos decisiones, repito, no os preocupéis, que no tendréis ningún problema. Ahora, si tomáis decisiones, vais a tener muchos problemas. Y esto es lo que nos encontramos aquí. Dios pone delante de nosotros situaciones conflictivas a fin de que podamos ejercer la fe, la paciencia y la mansedumbre, y que esto nos lleve a trabajar
fomentando el don que el Espíritu ha dado al corazón de los verdaderos creyentes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cómo podremos ejercernos en ese don del Espíritu sin tomar decisiones y sin hacer nada, sin estar en medio de situaciones conflictivas? ¿Cómo podremos usar los dones del Espíritu, el don del Espíritu, para fortalecernos y hacer lo que tenemos que hacer si no nos movemos en hacer absolutamente nada de lo que está a nuestro alrededor? Por esa razón Dios pone situaciones conflictivas delante de nosotros. Así que si queremos estar bien equipados con la verdadera piedad, para actuar con sabiduría y aplicar la prudencia como está haciendo David en circunstancias difíciles, este tipo de situaciones conflictivas son necesarias para aumentar nuestro discernimiento. Es decir, el discernimiento se adquiere enfrentándonos a situaciones conflictivas, porque entonces nosotros empezamos a valorar cuál es el camino por el que debo ir de acuerdo a los principios que me enseñan las Escrituras. Necesito ser expuesto a prueba para que adquiera conocimiento y para que adquiera discernimiento. Y es en medio de todas estas experiencias cómo podemos ser útiles al reino de Cristo. Aquí cultivaremos la verdadera amistad, cuando codo a codo con nuestros hermanos en Cristo tengamos un mismo objetivo, trabajemos por un mismo objetivo y luchemos por un mismo objetivo. De ahí saldrá la amistad. Y también seremos capacitados con las armas necesarias para poder afrontar las distintas pruebas que nos sobrevendrán sin ninguna duda durante nuestro peregrinaje. Debemos tener mucho cuidado, porque el extremo opuesto de un espíritu orgulloso es la falsa humildad. Yo soy tan bueno que a todo digo sí. Ya os conté en una ocasión, lo voy a repetir por algunos hermanos que no estuvieran en aquel tiempo, que alguien de mi familia, arminiano a más razón, uno de sus amigos, que no es cristiano, le pidió que fuera un domingo a vendimiar. Y este personaje de mi familia muy amablemente accedió, porque tenía que dar buen testimonio. Es decir, voy a dar buen testimonio violando un mandato. Y así lo hizo, porque él no entendía que estuviesen violando un mandato, simplemente que estaba dando un buen testimonio. Pero nosotros no podemos dar un buen testimonio violando la palabra de Dios, porque lo que estamos haciendo es yéndonos con los impíos en sus caminos y en sus derivas mentales. Por lo tanto, debemos tener cuidado en no pasarnos de ser unos orgullosos a tener falsa humildad, que es exactamente el polo opuesto e igual de pecaminoso. Igual, estamos al mismo nivel. Si lo que buscamos es no tener problemas con los hombres, o si actuamos por miedo al hombre, o mucho peor, si actuamos para que los demás piensen lo bueno que yo soy, ¿veis el arito aquí detrás? Es que soy muy bueno. Si actuamos de esa manera, debo tener en mente sin ninguna duda que estoy despreciando a Dios y a su palabra. Eso es lo que debo tener absolutamente claro. Estaré violando algunos de los mandamientos, seré de mal testimonio para los verdaderos creyentes y desde luego no seré útil al reino de Cristo en absoluto, porque lo que hago parte de una premisa falsa: voy a agradar al hombre, cuando deberías agradar a Dios. Y como quieres agradar al hombre, dirás a todo lo que te diga el hombre sí, y por lo tanto estarás en los caminos del hombre, deshonrando a Dios y desoyendo sus mandamientos. Esta es la advertencia que nos hacía nuestro Señor cuando decía: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres. ¿Con quiénes? Con los falsos profetas. ¿A quiénes adulaban sus padres? No me profetices eso, que me viene muy mal. Por favor, profetízame otra cosa, que me va a ir mejor. Y entonces obligaban a los profetas falsos a que les profetizasen lo que ellos querían oír, no lo que la palabra de Dios decía. Ahora bien, esto no quiere decir que tenemos que procurar que hablen mal de nosotros porque seamos unos rebeldes, porque seamos unos delincuentes, porque seamos unos murmuradores, o porque seamos unos calumniadores, o porque no respetemos la autoridad, o que provoquemos conflictos entre hermanos. A lo que se está refiriendo nuestro Señor es que al hacer un uso responsable de los principios que nos marcan las Escrituras, esto nos va a acarrear muchos problemas con aquellos que no quieren obedecer a Dios ni a su palabra, aunque se llamen cristianos, porque los hay así. Yo soy cristiano, pero la Biblia no me hace falta para nada, porque la influencia social del mundo en el que vivo me dice qué es lo que tengo que pensar, no la Biblia. Pues ya podemos tirar la Biblia a la basura y a ti también detrás.
Muchos que dicen ser creyentes se enfrentan literalmente con esta realidad. Por lo tanto, Dios va a probar nuestra fe entre los que se llaman creyentes para ver en qué posición estamos. Si estamos manteniendo nuestra integridad con Dios o estamos despreciando su palabra. Y lo hacemos así para hacernos aceptables ante nuestro entorno más cercano. Pues esto es lo que no hizo David. Pero esto es lo que hizo Saúl. Así que esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es un espíritu orgulloso. Desde aquel día nos dice el versículo 9 que Saúl no miró con buenos ojos a David. Saúl percibió que David era altamente considerado por la gente, altamente considerado por los ciudadanos de su país, lo cual le produjo celos por las alabanzas que David recibía, a lo cual se le añade el temor que tenía de perder el reino, porque este David que le aclama a la gente me crea incertidumbres y desde luego me crea rencor en mi corazón, que es lo que está manifestando, porque yo, el rey, voy a tener a alguien por encima de mí, yo, el rey. Todo esto fue considerado por Saúl como una gran amenaza, de manera que en vez de honrar a David, que le había librado de que Israel se sometiese al ejército filisteo y al pueblo filisteo, a pesar de que David les libró de que Israel cayese bajo ese dominio del enemigo, utiliza todo esto para volverlo contra quien les había librado de tan gran amenaza. Utiliza todo para darle la vuelta y enfrentarlo hacia David. Y aquí empezamos a ver uno de los pecados que sobresalen en Saúl: su orgullo. A lo largo de las Escrituras encontramos a diversas personas que se nos definen por algún rasgo de su personalidad. Si a vosotros os hablan de Judas, ¿qué os vino a la mente? El traidor. Solamente lo hizo una vez, pero fue suficiente. ¿Cuántos de vosotros le habéis puesto a vuestros hijos Judas? Nadie. ¿Cuántos en el mundo le ponen a su hijo Judas? Absolutamente nadie, porque ya se tiene identificado Judas, el traidor. Y así vamos a empezar a ir viendo nombres que aparecen en las Escrituras con lo que ha sido la cualidad de su vida. Si hablamos de Abraham, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? El amigo de Dios, el padre de los creyentes. Y si hablamos de Daniel, lo primero que nos llega es un ejemplo de integridad y fidelidad, incuestionable, envidiable. Yo quiero ser como Daniel. Si hablamos de Salomón, la sabiduría, es lo primero que se nos viene a la mente. Pero si hablamos de Saúl, encontraremos que es el rey de un reino apóstata y que él es un orgulloso. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es tener un concepto más alto de uno mismo del que se debe tener. Esto es el orgullo. Parece, todo el mundo puede decir, no, yo tengo el concepto de mí que el que debo tener. Vamos a ver cómo se manifiesta el orgullo. Se mueve entre dos extremos. El primero, en el que una persona se imagina que tiene dones y habilidades que no tiene, pero quiere hacerle a los demás creer que no tiene, y los demás ven que no tiene, y este insiste en que quiere tener esos dones y capacidades, pero que no las tiene. Y el segundo es el que reconoce que tiene habilidades que en realidad tiene, pero se atribuye la gloria a sí mismo, para su propio beneficio, y menospreciando a los demás. Yo soy más inteligente que tú, como puedes ver. Y cuando uno empieza con esa condición, el fin está a la vista. Si lo pudiéramos comparar con la humildad, veremos que la humildad es una evaluación realista. El humilde, la gente lo entiende como alguien que se va al otro extremo y que es muy chiquitito y va siempre con las manos juntas y casi pidiendo perdón por todo. Pero eso no es lo que dice la Escritura. El humilde tiene una evaluación realista de sí mismo. Sabe quién es, cómo es, hasta dónde puede llegar y sabe sus límites. Esa es una persona que está donde debe estar. Sabe los dones que Dios le ha dado, no los que tiene él porque es muy inteligente, no, sino que sabe que es receptor de los dones que Dios le da, y esos dones tienen que ser utilizados para el beneficio del pueblo de Dios y de su generación. Por lo tanto, sabe que lo que tiene no es suyo, que es un don de Dios, y por lo tanto tiene que administrar los dones que Dios le ha dado para el beneficio de su pueblo. Este es un humilde. Así que vamos a avanzar un poco acerca del orgullo y la humildad, por lo que vamos a pasar a considerar algunas de las maneras en las que se manifiesta el orgullo en el vivir cotidiano y en nuestra relación con los demás. Y vamos a ir viendo ahí el carácter de Saúl.
Vamos a empezar con algunas de las características del orgulloso a la hora de relacionarse con los demás, porque claro, si el orgulloso es un ermitaño, no puede demostrar su orgullo. Todo el mundo pensará, qué gran hombre este que es un ermitaño, que en sus 570 años de vida no se ha relacionado con nadie. No es un orgulloso, no es que no sea un orgulloso, es que no ha tenido la oportunidad. Pero el orgullo empieza cuando nos relacionamos con el resto de las personas con las que convivimos. Y esto es lo que vamos a ver con Saúl. En primer lugar, el orgulloso sobreevalúa su conocimiento y su posición, mientras que el humilde tiene una correcta evaluación del conocimiento que posee. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6, versículos 3 y 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, y sigue hablando. Pablo lo identifica como el orgulloso está envanecido. Yo soy más listo que todos vosotros. Si oís a vuestro pastor que dice eso, por favor, reunir a la iglesia y lo despedís. Porque un pastor no puede decir eso. ¿Cuál es el problema del orgulloso? Que se cree que sabe mucho cuando en realidad no sabe nada. Dice Pablo, está envanecido y nada entiende. Ahora, ¿cómo puedes tú hacerle entender algo a quien no quiere entender nada? Hay personas así, que quieren dar la impresión de que lo saben todo. Entonces tú nunca puedes enseñarle nada nuevo. Se sientan en la iglesia, pero como lo saben todo, lo que se diga desde el púlpito les resbala por completamente. Aquí no vienen a aprender. Les resbala todo, porque lo saben todo. ¿Y qué me van a enseñar a mí en la iglesia? Así que nunca puedes enseñarle algo nuevo. Nada es nuevo para ellos, porque cualquier cosa que les digas ya la sabían. Qué pena que no estén entre los políticos del país y ayuden al país a salir adelante. Los políticos no saben cómo va a ir la economía del año que viene. Pues ellos les podrían ayudar, pero ni siquiera hacen eso, ni siquiera se van a ayudar a los políticos. Nunca van a reconocer que alguien les ha enseñado algo, porque no aceptan esa realidad. Surgen en su conocimiento como los champiñones, por generación espontánea, que ya lo saben todo. Solo ellos quieren enseñar y no aprenden de nadie. Curioso el comportamiento, curioso el perfil. Aparte de esto, dice Pablo, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Fijaos lo que está diciendo. El orgulloso no se pondrá a trabajar. No le veréis coger una escoba. No, ni siquiera en la iglesia. No se pondrá a trabajar en las cosas que son útiles y prácticas. No. Solo le gusta hablar. Solo le gusta predicar. Solo le gusta exponer. ¿Y trabajar? No. Yo es que mi don es la predicación. Y si hay que limpiar, no. Yo no puedo limpiar. Solo le gusta hablar y hablar. Pero no hay nada que tenga que ver con un trabajo definido, efectivo y productivo. No. Algo que aporte un beneficio a otros. No. Esa persona solo habla. No contéis con ella para trabajar porque no está. Esto es lo que estaba haciendo Saúl. Hay que ir a la guerra. Saúl, ahí está el primero. Ahí está Goliat. Y Saúl así. A ver si sale alguno de los soldados. Pero sal tú, Saúl, que eres el rey. No. Saúl está ahí a ver si otro hace el trabajo. Él solamente habla. De manera que nos encontramos al orgulloso que, además de creerse que sabe cuando en realidad no sabe, le encanta también discutir queriendo siempre salir ganando. Siempre. Sobre cualquier asunto, él quiere salir ganando y a la vez no trabaja ni aporta nada para lo que es útil en las necesidades del mundo en el que vive, y en nuestro caso para la iglesia. No le encontrarás aportando nada útil de una manera práctica en la iglesia. No. Solo hablar, eso sí. Le invitamos a hablar y nos habla de todo. Le invitamos a trabajar. ¿A quién le invitamos a trabajar si no está? Otra versión dice de este texto de 1 Timoteo 6:4
Está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Es decir, si a aquel que te está enseñando le cuestionas todo lo que te está enseñando, pues ya me diréis dónde vamos. Y al otro le dice lo que han dicho desde el púlpito, esto no es así porque es asado, y entonces le das 3 vueltas, y al otro le das 2 vueltas, y al otro le da 1 vuelta. ¿Qué es lo que tenemos en la iglesia? Pues que esa persona tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras. Es que el pastor ha dicho esta mañana río, y río significaba el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo, es un río de agua de verdad. Entonces, y se va hablando uno por uno para ir carcomiendo lo que se ha dicho desde el púlpito. Y entonces encontramos que nacen envidias, porque quizá ese orgulloso quiera estar donde está el pastor. Y nacen pleitos, porque empieza a generar situaciones de conflicto entre los hermanos. Nacen blasfemias y malas sospechas, porque ya todos sospechan de todos. ¿Aquí qué está pasando? Cuando la iglesia no tiene unidad, no tiene una misma mente y un mismo propósito, tenemos un desastre. No tenemos una iglesia. Lo único que aporta el orgulloso es un enredo monumental. Y además intenta sacarle punta a todo. Todo le tiene que sacar punta. Otro pasaje que describe la conducta del orgulloso lo encontramos en Proverbios 26:16. En su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Ya hemos dicho que el orgulloso habla mucho y hace poco, quiero decir nada. Y aquí vemos cómo aquel que hace poco, es decir, nada, lo que tiene también en su personalidad es un espíritu orgulloso. Aquí tenemos a una persona tan perezosa que no permite, que no se sienta para ser instruido por un maestro. No, ¿cómo se va a sentar él a ser instruido por un maestro? Y a la vez es tan orgulloso como para creer que sabe más que 7 hombres sabios. Yo lo sé todo. Nadie se puede acercar a mí para enseñarme, porque yo lo sé todo. No admite ni la enseñanza ni la corrección, ninguna de las dos cosas, ni enseñanza ni corrección. Fijaos qué comparación tan enfática se hace aquí para llevarnos a ver la forma en la que el orgulloso puede engañar a una persona haciéndole creer que sabe mucho cuando en realidad no sabe nada. El orgulloso es tan sabio ante sus propios ojos, es tan sabio en opinión de lo que él mismo considera que es, que piensa que sabe más que 7 hombres, los cuales después de que se han reunido, que han tomado en consideración un tema, después de haber sopesado la situación, dan la respuesta sabia de los 7 sobre un asunto. Y el orgulloso dice, estáis los 7 equivocados, el que lleva la razón soy yo. Pues nada. Así que el orgulloso desconoce su propia ignorancia. Ahora bien, los orgullosos generalmente son muy listos, que no inteligentes, que es diferente. Los orgullosos generalmente son muy listos, tienen la capacidad de almacenar muchos datos y te lo espetan de golpe. Pero luego es que el conocimiento nos debe servir para algo, y el conocimiento es para aplicarlo. ¿Cómo tengo que aplicar el conocimiento para que sea de beneficio para mi generación? Es decir, sé que existe el agua y sé que hay ríos. Entonces tengo un conocimiento importante sobre el agua, sobre cómo se mueve el agua, sobre hacia dónde va el agua. Pero una persona inteligente cogerá ese río y hará canales para producir centrales eléctricas, hará canales para producir o para hacer posible que en las poblaciones llegue el agua y pueda haber agua en todos los hogares, y hará multitud de cosas para que el agua que va en el río tenga multitud de aplicaciones. Eso lo hace el sabio. Pero el listo solamente tiene conocimiento de que el agua H2O se mezcla con no sé qué, no sé cuánto, y resulta que... y se acabó ahí todo. Y nos puede dar una conferencia magistral sobre el H2O, que es la fórmula del agua. Pero si solamente se queda en eso, nos hemos quedado exactamente igual que donde estábamos. El orgulloso, por tanto, desconoce su propia ignorancia y va a hablar como quien sabe mucho, no prestará atención al consejo, dará su opinión pensando que es la mejor, va a afirmar su juicio personal como un decreto que todo el mundo tiene que aceptar porque lo digo yo, esa es la mayor de las razones, se indispone contra todo el que cuestione su sabiduría, y lo peor que le puede pasar es que haya muchos que se dejen impresionar y digan, ¡guau, qué inteligente! Hermanos, un inteligente no es un listo. Hay muchos listos y pocos inteligentes. Así que tenemos que discernir al listo del inteligente. Estos frutos del orgullo se manifiestan inevitablemente en el hogar. Punto primero. Aquí empezamos a analizar. Porque un esposo orgulloso tomará muchas decisiones insensatas que provocarán un perjuicio para su propia familia. ¿Por qué? Porque si su esposa le da un consejo, ¿cómo voy a aceptar yo un consejo de mi esposa?
De hecho, el orgulloso no cree que necesite consejo, porque lo sabe todo. Cuando una persona nunca pide consejo, es a causa de dos cosas. O bien que no hace nada, y por lo tanto si no hace nada no tiene que pedir consejo, lo cual es bastante malo, o es un orgulloso empedernido, lo cual es peor. Entonces, o no hace nada o es un orgulloso. Por eso, por esas dos razones, la gente no pide consejo. Y por su orgullo, esta persona arrastra a su familia a un profundo desastre. El orgulloso nunca busca consejo en cuanto a su economía. Nada. Sabe manejar perfectamente sus asuntos. No pide consejo en cuanto a la relación que debe mantener con su esposa y con sus hijos. No pide consejo. No presta la debida atención a su propia alma, porque él se cree sumamente competente en todas estas áreas y más listo que todos los que le rodean para sacar esto adelante. Resultado: no se habla con su mujer, sus hijos un desastre colosal, hogar desestructurado. Pero es porque todos se han confabulado contra él. No es por su culpa. La culpa es del mundo, no la suya. Eso es lo que piensa el orgulloso. No toma en consideración a su esposa. Desde luego, jamás acude al pastor. Jamás acude al pastor para pedir consejo. Cuando el pastor detecta que algo está fuera del lugar y entonces el pastor sí que se acerca a advertirle, lo mínimo que puede pasar es que obtenga como respuesta un silencio sepulcral. No sé de qué me estás hablando. Yo pasaba por aquí. O puede encontrar también 1000 justificaciones que, si el pastor es medianamente inteligente, que la mayoría de los pastores son medianamente inteligentes, va a detectar que se le está tomando el pelo. Porque como no hay una buena relación de confianza, que ya el orgulloso se ha preocupado de que no la haya, pues evidentemente no se deja asesorar, ni aconsejar, ni dirigir por absolutamente nadie. Por supuesto, ni el pastor. Ese es el primero al que no hay que escuchar. Otro pasaje que nos habla de cómo el orgulloso sobrevalúa su conocimiento y desconoce su propia ignorancia lo encontramos en 1 Corintios 8:1, donde se nos dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lo que dice aquí Pablo es que la tendencia del conocimiento en el corazón engañoso humano, solo el conocimiento, envanece a aquel que lo posee. Solo el conocimiento envanece. Nos hace falta algo más que conocimiento para que se nos quiten las tonterías de en medio y seamos útiles al reino de Cristo donde Dios nos ha puesto, que seamos útiles a nuestra generación. Por lo tanto, debemos procurar con toda diligencia adquirir desde luego el mayor conocimiento que podamos, pero asegurándonos de usarlo correctamente en su aplicación a la vida cotidiana, que es lo que nos debe llevar a actuar con sabiduría. Cogemos el conocimiento y lo aplicamos en cosas concretas. Cogemos el conocimiento y lo aplicamos. Cogemos el conocimiento y lo aplicamos. Porque si solo cogemos el conocimiento, nos envanecemos. ¡Qué listo soy! Todo lo que sé. La enciclopedia británica de memoria. La Biblia de memoria. El Salmo 119 os lo puedo relatar de memoria. Soy una proeza de hombre. Alguien así se le presentó a Spurgeon porque quería estudiar en el seminario y ser pastor. Y ante tantos alardes de todo lo que él sabía, quería hacer y proponía, Spurgeon le dio una palmadita en la espalda y lo mandó a su casa. No necesitamos listos. Necesitamos gente que quiera trabajar y que con un espíritu humilde, sabiendo de quién depende y quién le ha dado el don, trabaje por el reino de Cristo. Pero los listos en la iglesia sobran. No los queremos. Si estudiamos mucho solo por saber más que el que tenemos al lado, eso nos va a producir orgullo, porque estamos entrando en competencia, y la iglesia no es un lugar para competir en quién sabe más y quién es más inteligente, o mejor dicho, quién es más listo, ¿no? Pero si usamos nuestro conocimiento como un instrumento en las manos de Dios, mostrándonos amor por Él y por nuestro prójimo, como debía haber hecho Saúl, entonces edificaremos a los demás con la puesta en práctica de nuestro conocimiento, en vez de estar inflados de orgullo. Inmediatamente Pablo añade: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Una cosa es tener firmes convicciones sobre lo que sabemos, es decir, estamos persuadidos de que creemos lo que creemos y lo defenderemos hasta la muerte. Pero lo que creemos, que lo defenderemos hasta la muerte, tiene que verse en la vida de cada uno de nosotros.
Yo soy cristiano. ¿Y eso qué implica? Sé exactamente todo lo que implica. Yo lo tengo que poner en práctica en la vida, porque si no lo pongo en práctica en la vida, tengo mucho conocimiento, pero no me sirve absolutamente de nada. Ya hemos dicho en otras ocasiones cuál es el mayor de los teólogos que hay. ¿Cuál es el mayor de los teólogos? Satanás. Pero no aplica nada de lo que cree. Y ahí tenemos a muchos que se llaman creyentes, que dicen tener grandes conocimientos y que tienen una buena memoria y que son muy listos, pero están al mismo nivel que Satanás, porque no aplican absolutamente nada de lo que creen. El orgulloso se cree que sabe más que los demás. Es el que sabe más de un tema. Y si no sabe, hace creer que sabe para quedarse por encima de los demás. Siempre que le preguntes por algo, siempre tienes respuesta. A mí, desde luego, no me preguntéis por todo, porque no tengo la enciclopedia. Tengo que hacer uso de la tablet y ver ahí de qué estáis hablando. Pero los listos lo saben todo. Le puedes preguntar de cualquier cosa, cualquier autor, cualquier referencia, cualquier cita, cualquier no sé qué, cualquier no sé cuánto. Todo lo saben. Magistral. Pero son unos necios que están al mismo nivel de su conocimiento. En contraste a esto, el humilde sabe lo mucho que necesita aprender. Cuando viene a la iglesia se sienta a escuchar y aprender, y cómo tiene que corregir su corazón y aplicarlo en su vida. Ese es el humilde. Sabe las veces que ha tenido que reconocer que tiene que estudiar más sobre algo, porque a veces, cuando tiene que defender una posición doctrinal delante de los impíos, nota que le faltan herramientas, que le faltan recursos, y por lo tanto tiene que estudiar más. Sabe las veces que ha tomado malas decisiones creyendo que eran las correctas, y no se avergüenza de reconocerlo. Pide perdón y restaura el agravio, cosa que el orgulloso no hace jamás. Ni pide perdón ni restaura el agravio. El humilde sabe callar para escuchar y así aprender para ser más sabio. En vez de ponerse a hablar de lo que no sabe, en su prudencia se dispone a escuchar con atención para poder conocer más y por lo tanto ser más útil a aquel a quien sirve. El humilde, por su correcta evaluación sobre su propio conocimiento, sabe bien cuánto sabe y cuánto le falta por aprender. Y aquí tenemos que usar al gran filósofo Sócrates, que decía: solo sé que no sé nada. Y cuanto más aprendamos y profundicemos en la palabra de Dios y nos vayamos empapando de todo lo que implican las doctrinas, iremos conociendo que sabemos cada vez menos, porque se abre un abanico increíble de conocimiento que tenemos que seguir estudiando y profundizando para conocer todo lo que Dios en su misericordia nos ha revelado en las Escrituras. Así que el orgulloso sobrevalúa su conocimiento. En segundo lugar, el orgulloso es difícil de complacer. Nos dice Proverbios 27:20 que el Seol y el Abadón nunca se sacian, tampoco se sacian los ojos del hombre. Y este texto lo uso para ilustrar nuestro segundo punto. Tampoco se sacian los ojos del hombre. Y así es el orgulloso, no se sacia. Saúl ha vencido por medio de David al ejército filisteo. Pues no le es suficiente. Ahora encuentra otro enemigo, David. Me quiere quitar el reino. Así es el orgulloso. No se sacia, nada le basta, nunca está conforme con nada. Es difícil de complacer. Todo le parece que tiene que no está en su sitio. Este tipo de personas son bastante conflictivas. O si están callados, es peor todavía, porque no sabes por dónde va a salir. Sus esposas o sus esposos no pueden complacerle, nunca está conforme con nada. Por esto mismo es por lo que el orgulloso exagera lo que ocurre en su entorno y rápidamente se siente atacado. Saúl mató a sus miles, David a sus 10.000, están hablando contra mí. Hombre, no. Están dando el honor, quitando el hecho de que ya no le dan el honor a Dios, están dándole el honor a quien ha vencido a Goliat, que no ha sido Saúl, que ha sido David. Entonces están reconociendo un hecho objetivo. ¿Quién ha matado a Goliat? David. ¿Y por qué no va a reconocer el pueblo de Israel que David ha llevado a cabo esta gran proeza? Pues no, también eso le sienta mal al orgulloso. ¿Cómo es que a él le aclama más que a mí? Pues hombre, Saúl, si hubieras hecho lo que tenías que hacer y hubieras defendido a tu pueblo Israel, hubieras ido en primera línea de tu ejército y te hubieras batido contra Goliat, no estaremos hablando de esto. Pero sí que estamos hablando de esto. Saca conclusiones completamente torcidas y cree que todo es una conspiración contra él. No espera que los demás le den lo que no le pueden dar. Entonces está siempre demandando: algo más me tienen que dar.
En tercer lugar, vamos rápido, el orgulloso no soporta las reprensiones. Dice el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 24: altivo, arrogante y escarnecedor son los nombres del que obra con orgullo insolente. Y aquí se nos dice que el orgulloso tiene como nombres altivo, arrogante y escarnecedor. Y se dice que estos son sus nombres porque le caracterizan como tal. Este es el orgulloso. Lo puede maquillar como quiera, pero cuando empezamos a rascar y le ponemos algo delante, es lo que sale. Por otra parte, el orgulloso jamás reconocerá que es así, jamás. Pero esto es lo que hay, y todo el mundo lo sabe. ¿Qué quiere decir escarnecedor, que es la palabra que más sobresale? Un escarnecedor es aquella persona que cuando uno le reprende, le amonesta o le llama la atención por algo, desprecia directamente lo que se le dice. Totalmente. No admite la más mínima amonestación. Nada. No recibe lo que se le dice. No presta atención en su orgullo. Realmente se dice: ¿quién se cree que es este para estar reprendiéndome a mí? Pues hombre, en la iglesia todos debemos reprendernos los unos a los otros y amonestarnos unos a otros, como nos dice Pablo en el texto que leíamos en la introducción. Pero el orgulloso no lo acepta. ¿Quién eres tú para reprenderme a mí? Si os dicen eso, se lo decís al pastor y los comulgamos. ¿Quién eres tú para reprenderme a mí? Cuando se está haciendo algo que va en contra de lo que Dios enseña en su palabra, para reprenderte a ti valen todos los hermanos de la iglesia, incluso hasta el pastor. Y al pastor a veces también hay que reprenderle. Por lo tanto, el orgulloso desprecia la reprensión. Dios ha determinado que todos nosotros, que somos pecadores, aunque hemos sido ya redimidos, durante nuestro peregrinaje en este mundo, seamos exhortados, amonestados y reprendidos. Y lo vamos a ser todos. Yo también lo soy. De vez en cuando algún hermano me da una reprensión. Pero es que todos estamos para eso. Estamos para corregir lo deficiente y estamos para trabajar para el reino de Cristo. Estamos para tener una iglesia sólida y que mire a cumplir la demanda que Dios hace de la iglesia en las Escrituras. Él nos ha puesto en un contexto donde todos tenemos que cuidar los unos de los otros, porque cuando esto se hace ordenadamente es cuando vamos a ser amonestados. Todos vamos a ser amonestados, todos. Pero si cuando eres amonestado por un hermano sobre un aspecto te levantas en ira contra él, es cuando puedes comprobar que tienes un grave pecado que corregir. Eres un orgulloso. Eres un orgulloso. Todos necesitamos ser amonestados. Los esposos deben exhortarse con amor y hasta reprenderse si es necesario. Nosotros como hermanos debemos también exhortarnos unos a otros y hasta reprendernos si es necesario. Los pastores estamos llamados a exhortar y a reprender cuando sea necesario. Y tenemos que recibirlo. La actitud del humilde es completamente distinta. Dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:14 que el humilde acepta todas estas cosas con agradecimiento. Fijaos qué cambio de actitud. El orgulloso le repele y responde con ira. El humilde acepta todas estas cosas con agradecimiento. Gracias por venirme a decir las cosas que no están bien en mi vida, porque lo que quiero es servir a Dios. Y si no soy corregido, no puedo servirle. El humilde siente profundamente su gran necesidad de ayuda, de crecimiento en gracia, y por lo tanto pide consejo. Si uno reprende a un humilde, en vez de ver cómo se enfada, podrá ver cómo da gracias a Dios por tener hermanos que le corrigen. Dice Proverbios 17:10: la reprensión penetra más en el que tiene entendimiento que 100 azotes en el necio. El carácter que encontramos en Saúl, a pesar de que no está diciendo nada directamente en su contra, es que muestra un espíritu envidioso, altivo, orgulloso, no acepta que nadie más en el reino tenga un reconocimiento mayor que él mismo. De hecho, su respuesta directa ante esta situación es que desde aquel día en que las mujeres aclamaron a David, no miró a David con buenos ojos. ¿Qué culpa tenía David? Si la culpa la tenía toda él, pero él no reconocía su culpa, la tenía David. Hemos visto, por tanto, tres aspectos importantes: que el orgulloso sobrevalúa su conocimiento, que el orgulloso es difícil de complacer y que el orgulloso no soporta las reprensiones. ¿A qué aplicaciones nos lleva todo esto que hemos estado viendo? Este pecado sale a la luz, como decíamos al principio, cuando nos relacionamos con otras personas. Así que vamos a terminar con unas cuantas preguntas. Hemos visto, en primer lugar, que el orgulloso sobrevalúa su conocimiento. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar: ¿tú qué piensas sobre tu conocimiento? ¿Crees que eres el que más sabe?
¿Te glorías pensando que sabes mucho de la Biblia? ¿Aprovechas la más mínima oportunidad para mostrarle a los hermanos que sabes mucho de la Biblia y lees muchos libros? ¿Pero para quedarte por encima, no para servir de ayuda y que sea de edificación para todos? En tu casa, que es el punto determinante. Si las cosas no van bien en casa, no van bien en ningún sitio. En tu casa, ¿estás siempre dispuesto a escuchar a tu esposa? Y si eres esposa, ¿estás siempre dispuesta a escuchar a tu esposo cuando te dice que esto no debe ser así, que debe ser de otra manera? ¿Estás dispuesto a escuchar? Cuando por casualidad le pides consejo al pastor y el consejo que te da es distinto a lo que tú creías, ¿qué piensas? ¿Estás dispuesto a escuchar el consejo o sigues confiando en tu propio juicio, que está muy por encima del consejo que te puedan dar hombres que tienen experiencia en muchas cosas? En segundo lugar, el orgulloso es difícil de complacer. ¿Es fácil para ti apreciar las cosas buenas que hay en el resto de hermanos que están en la iglesia, o en tu familia, o en tu trabajo? Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que le diste las gracias a tu esposa o a tus hijos por algo que han hecho? Le doy gracias a mi esposa porque ha hecho la comida de hoy. Ah, no, es que ese es su deber. Puede que también sea su deber darte con la sartén en la cabeza, y no lo hace. Quizá deberías prestarle atención a tu esposa. ¿Cuánto tiempo hace que no le has dado gracias a tu esposo por lo que trabaja? No, es que ese es su deber. Pero tenemos que tener un espíritu agradecido. ¿Cuánto tiempo hace que no le has dado las gracias a los hermanos que se preocupan por ti? Una cosa que se me acaba de ocurrir. ¿Cuánto tiempo hace que después de los 3.000 correos que os envío a vosotros me dais las gracias? Porque salvo una persona, el resto ni siquiera dice: muchas gracias por habernos enviado el correo, que te ha llevado 2 horas hacerlo, preparar toda la documentación, meter las fotos, colocar no sé qué y enviárnoslo. Muchas gracias. Que lo haga el pastor, que para eso está. Para eso le pagamos, claro. Cuando se le pague. ¿Cuántas veces le has dado las gracias a las hermanas que están aquí preparando desayunos tan suculentos? Qué bueno estaba el desayuno. Gracias por hacernos el café. Gracias por los pasteles que podemos tomar. Y las tartas. Gracias. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuándo has mostrado tu agradecimiento a las personas que atienden todo lo que se necesita para que la iglesia esté abierta a sus horas y con todo preparado, para que vayan a recogernos con el coche, para que nos traigan? ¿Cuántas veces damos las gracias por todo eso que ocurre? Porque si no lo hacemos, tenemos un síntoma bastante interesante de que somos unos orgullosos, porque despreciamos lo que hacen los demás, que además lo hacen para nosotros. En tercer lugar, el orgulloso no soporta las reprensiones. ¿Cómo recibes tú las reprensiones? Quizá no permitas que nadie te reprenda por nada, o quizás piensas que persiguen algo oculto cuando te preguntan por alguna cosa y dicen: ¿qué dato quieres sacar de mí? ¿Por qué me pregunta esto? ¿Estás bien de salud? ¿Por qué me lo preguntas? Pues es una pregunta de cortesía. Porque si piensas eso de la gente cuando te pregunta, es que tienes un problema de orgullo, o es que intentas ocultar algo. Por eso piensas que los demás saben lo que te pasa, cuando los demás solamente están siendo corteses. Por ser cristianos no estamos exentos del orgullo, sino que vemos con más claridad cómo actúa el orgullo, qué es lo que requiere el orgullo, cómo se alimenta el orgullo, y por lo tanto tenemos que actuar en consecuencia para mortificar el orgullo, que lo tenemos en todos nosotros. ¿Cuál fue la conducta de David en todo este tiempo? Siempre mostró una actitud prudente. Siempre mostró una actitud prudente. No se dejó intimidar por las alabanzas del pueblo, ni por las acusaciones de Saúl, ni bajó la guardia en ninguna de sus responsabilidades, ni hizo ostentación de la posición que ocupaba, ni pasó por alto a quien servía en los cielos, ni a quien había puesto Dios en la tierra y al cual también tenía que servir, a pesar de que lo quería matar. Ni siquiera en esas bajó la guardia. Así que si a Saúl le podemos identificar con un espíritu orgulloso, a David le podemos identificar con un espíritu prudente, que es la diferencia que hay entre un cristiano y uno que no lo es. Así que la última pregunta que nos queda es: ¿con cuál de los dos ejemplos te identificas? ¿Y qué vas a hacer para manifestar con los hechos que David es el ejemplo que Dios pone delante de nosotros como testimonio de un hombre con valor, con sabiduría y con prudencia? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿En qué vas a trabajar?
¿Has identificado en qué áreas estás siendo inútil y qué es lo que vas a hacer para ser útil, para aportar en tu familia, en tu iglesia, en tu sociedad? ¿Sabes cómo te tienes que mover? ¿Lo has identificado? Porque si no lo has hecho, es una buena oportunidad para que empieces a replantearte todo y volvamos a la casilla de salida. ¿Qué es lo que Dios demanda de su pueblo? Y por lo tanto, ¿qué es lo que yo, en la generación donde Dios me ha puesto, qué es lo que yo tengo que hacer? Vamos a terminar en oración.